noches, ¿cómo me les va? Qué rico verlos por acá. Buenas noches, hola Cris, buenas noches. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo andas? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Hoy, 20 de octubre, yo iba a decir diciembre, pero no es octubre. Es que se acaba el año rápido. No, estamos ready para lo que queda de año, para lo que viene el 2026. Súper, súper, hiper, mega bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia o de riesgos en el chat? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Están muy calladitos hoy, mi Cris. Ah, miren, por aquí es que está bien. Ok, estamos ready. Excelente, muy bien. Muy bien. Excelente, perfecto. Victoria, muy bien, Alejandra. Excelente, me encanta. Qué delicia volver a compartir este escenario con ustedes, esperando que todos se encuentren muy bien en sus hogares. Y bueno, pero tú no nos has dicho cómo estás. Bueno, de mi parte, súper bien, aquí entusiasmada con nuestro modelo de evaluación y de calificación de cartera, porque se vienen cosas interesantísimas. Tenemos unas sorpresas increíbles y riesgos. Y hoy, como les decía al comienzo, tenemos una sorpresita al final, porque ser fiel a de riesgos paga, siempre paga. Entonces aquí tenemos unas sorpresitas al final para los que se queden, por supuesto, hasta los últimos minutos de la sesión. Y luego tenemos una super sala de coach hoy con las personas que están en la membresía, mi Cris. Entonces vamos a tener una sala VIP para poder resolver las preguntas de los materiales que hayan podido consultar, de todo el material de la biblioteca y de talleres aplicados que ellos están teniendo acceso en este momento, que están pudiendo acceder. Entonces hoy tenemos también a continuación de esta sesión nuestra sala VIP para poder resolver preguntas directamente con las personas que están en el taller y en la membresía. Bien, excelente. Bueno, rápidamente antes de entrar con las consecuencias de no hacer bien la evaluación y recalificación de cartera, más bien de no contar con una metodología especializada, una metodología comprobada y técnica, voy a dar rápidamente lo que vamos a ver esta semana. Arrancamos hoy, en este momento, con evaluación de cartera, episodio número 4, seguido de la sala de coaching con nuestra docente Sandra Mateus. Mañana, es que me gusta, me encanta a mí cumplir mis promesas. Hace 8 días, hace el martes pasado habíamos quedado que traía para ustedes una sesión especial sobre riesgo de tasa de interés del libro bancario. Entonces, el día de mañana vamos a contar con con un súper experto en el tema, el cual es André González, quien nos acompañará el día de mañana a 6:30 de la tarde. Y el viernes, este próximo viernes, estaré acompañándolos en nuestra parte de gestión comercial y marketing aplicado a la gestión de riesgos. ¿Cómo te pareció a ti la sesión? ¿Qué tal? O sea, yo estuve nervioso porque me encanta estar en la comunidad y de verdad siempre quiero transmitir lo mejor para que ustedes tengan el mejor material. ¿Cómo lo viste tú? Es una nueva sección, es una nueva forma de que queremos que evolucione la gestión de riesgos. No, a mí me encantó la sesión, estuvo muy increíble. Y pues quiero felicitarte, Cristian, porque ya también estás haciendo parte de este equipo de consultores y de personas que estamos dando ese valor, esa villa extra. Y por supuesto, supremamente útil. Toda la información que tú nos compartiste y que tú nos diste fue invaluable para lograr entender cómo se debe hacer esa relación entre la gestión comercial y la gestión de riesgos, que normalmente parece la riña de perritos y gaticos, pero realmente si nosotros nos alineamos, podemos sacar todo el mejor provecho para lograr un beneficio para nuestras organizaciones. Entonces, el viernes estaremos viéndonos en la sesión de gestión comercial y marketing aplicado a la gestión de riesgos. Y bueno, no te quito más tiempo. Las personas están ya como que ya que arranque nuestra sesión de evaluación de cartera, así que la sala es total y definitivamente tuya. Muchísimas gracias, Cris. Aquí vamos a estar entonces en nuestra cuarta sesión, ya 4 sesiones de evaluación de cartera. Yo les voy a pedir un segundito, por favor. Bueno, mientras tanto, ¿hay alguna pregunta, duda?
en el chat. Hoy vamos a ver consecuencias de no tener una metodología aprobada en cuanto a la evaluación de cartera. De las sesiones anteriores, incluyendo, si también lo desean, el riesgo de liquidez o el mismo marketing aplicado, no sé si tengan dudas, preguntas o si de pronto tienen dudas, preguntas frente a lo que viene de evaluación de cartera. No sé si hemos estado claros, si quedan dudas en el camino, o si por el contrario, todo está ok, todo, vamos bien. Cuéntenme un poquitico. Buenas, buenas. Escúchame. Bueno, tengo una inquietud respecto a los requerimientos que llegan donde indican que la relación riesgo-mora en los procesos de evaluación de cartera como que no supere ese 1.1 entre la diferencia de la densidad sobre la de riesgo-mora. Entonces quería saber, digamos, qué opinan de lo que, como la super hoy está evaluando el proceso, porque pues si uno lee normativamente, pues esa relación no está por ningún lado. Ok, ¿ustedes me ven y me escuchan? ¿Me valían, por favor? Te estamos escuchando, pero no estamos viendo tu presentación. Entonces, dale un segundito y doy respuesta a la pregunta. Un momento, por favor. A ver. Ahí estamos viendo la presentación. Excelente, muy bien. Entonces, de lo que tú me estabas preguntando, yo les había mencionado, creo que en el primero o segundo live, precisamente, que una situación que se ha venido presentando con la superintendencia acá en Colombia, la superintendencia de la economía solidaria, es que al momento de hacer las evaluaciones de in situ, hacer las visitas y hacer monitoreo de los modelos de evaluación y de calificación de cartera, de manera arbitraria, me atrevería yo a decir, se ha acuñado dentro de los equipos de supervisión ese referente, y es que las entidades deben mostrar un deterioro en el indicador superior al 10% por lo menos de lo que representa el actual indicador de calidad de cartera. Y mientras nosotros tengamos una metodología robusta, que sea defendible, que tenga argumentos, en caso de que ese umbral no se logre, pues podemos nosotros argumentar. Uno, dos, ese umbral no está especificado normativamente, por lo tanto, no se puede convertir en un referente para nosotros ser evaluados, a menos que quede institucionalizado en una norma. No nos pueden exigir que tengamos ese umbral. Entonces, regulatoriamente no nos pueden exigir ese deterioro, y si ellos quisieran medirnos en relación con ese referente, pues deberían primero modificarse la regulación. Sin embargo, ¿qué es lo que ha venido pasando? Que las organizaciones no cuentan con unas métricas, unas metodologías que sean objetivas y que sean robustas, razón por la cual las entidades han tenido que ceder frente a esas observaciones de no tener ese impacto mayor al 10%, tanto en el indicador de cartera, de calidad de cartera, como en el impacto en provisiones. Hay que hacer un incremento en provisiones, es lo que se argumenta. Entonces, en ese sentido, la invitación precisamente, que es lo que nosotros queremos brindarles a ustedes, es una metodología, un modelo que vamos a estar construyendo en nuestro taller de modelo de evaluación y recalificación de cartera, una metodología que es probada, una metodología que la vamos a construir paso a paso, desde la misma concepción de cada variable, el entendimiento de cada variable y luego el proceso precisamente con el cual se va a construir. Si ustedes no saben de estadística, no se preocupen. Nosotros vamos a hacer aquí un trabajo bastante académico, bastante didáctico, para que ustedes puedan fácilmente entender cómo funciona esa metodología, y ya en las salas de coach de aquí en adelante hasta que inicie el taller, ustedes van a tener 4 semanas
aproximadamente para que ustedes puedan llegar a preparar la información que necesitan para el momento en el cual nosotros vamos a empezar a desarrollar este taller. Eso hace que el momento de desarrollar el taller sea mucho más vivencial y esté mucho más enriquecido de las dificultades o de las preguntas que ustedes tengan, de manera que en el momento en que vayamos desarrollándolo, ustedes puedan solucionar esas preguntas y puedan ir aplicando esta metodología. Nosotros lo hemos dejado para comenzar la primera semana de diciembre, ¿verdad, Cris? De manera que ya contemos con el cierre de noviembre y ustedes puedan tener los insumos y ahí está lo bonito, que ustedes pueden ir aprendiendo, lo pueden aplicar de manera paralela, de forma tal que no vayan a tener contratiempos respecto de cumplir con las fechas y adicionalmente también ustedes puedan llevar esta metodología a su consejo de administración para que sea aprobada. Y ya, pues, como les he mencionado, es una metodología que es objetiva, que es la causa fundamental por la cual la superintendencia ha refutado y ha hecho observaciones a la mayoría de los modelos y metodologías que se tienen en las instituciones para evaluación de cartera, precisamente porque la metodología tiene una parte de subjetividad, a veces se identifican las obligaciones y luego son conversadas en un comité. Entonces, este comité pues tiene precisamente esa investidura subjetiva para a través, digamos, de la casuística poder llegar a determinar si amerita o no una recalificación. Y por supuesto, en relación con con el impacto que se tiene en el ejercicio de cierre de año, así fuese de mitad de año, pues eso genera, digamos, algún tipo de renuencia precisamente para lograr adaptar o lograr incorporar esos resultados de esa evaluación de calificación. Entonces, por ello, lo más importante que ustedes pueden hacer por sus organizaciones, preparándonos para ese momento, es contar con esa metodología objetiva, contar con el paso a paso, saber cuáles son las variables, de dónde vienen, que si son objetivas y cómo podemos tener una argumentación que es absolutamente no refutable por parte de la instancia de supervisión y control, de manera que nosotros podamos estar tranquilos que no solamente estamos cumpliendo la norma, sino que además estamos haciendo una adecuada revelación del riesgo. No sé si contesté tu pregunta. Sí, señora. Bueno, señores, entonces, en esta sesión vamos a estar hablando precisamente de esa metodología de evaluación y recalificación de cartera en relación con eh, estos inconvenientes que se pueden llegar a presentar precisamente al momento de hacer su aplicación. Entonces, permítanme un segundo, por favor. ¿La siguen viendo? ¿Sí? La presentación, listo, perfecto. Vamos a hablar nosotros de esas consecuencias. El primer punto es que la evaluación y recalificación de cartera nosotros debemos dejar de percibirlo como un trámite, porque realmente lo que nosotros queremos desde riesgo de crédito es anticipar el deterioro. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros ya estamos viendo esos brotes de morosidad en las personas es porque ya ese riesgo se está empezando a materializar. Yo quisiera que nos pusiéramos como un ejemplo y es que, por ejemplo, en la actualidad a las madres gestantes les hacen un examen que permite identificar en ese feto cantidad de enfermedades que esa personita que viene en camino puede llegar a tener durante el desarrollo de su vida. ¿Y eso en qué favorece? En que ya en su hogar los padres esto pueden llegar a darle el tratamiento, la alimentación y los cuidados necesarios para evitar que esa enfermedad se vaya a desarrollar. Si está más predispuesto a desarrollar una diabetes, está más predispuesto a desarrollar, no sé, algún tema de contra su sistema inmune, por ejemplo, que pueda llegar a afectar su sistema inmune o que pueda llegar a afectar, no sé, asma, por ejemplo, es probable que la persona, los padres en su hogar puedan llegar a anticipar y a tener los cuidados necesarios para que durante su infancia, adolescencia y en la adultez esa persona pues no desarrolle la enfermedad. Y es exactamente la misma invitación que nosotros estamos haciendo y que es lo que pide esa evaluación de cartera. Y es que no esperemos a que la persona esté en mora para decir, ay, sí, se deterioró, cuando ya es evidente. Cuando nosotros vamos a las centrales de riesgo, obviamente tiene una mayor probabilidad de deterioro una persona que ha tenido mayor morosidad histórica y presente en sus obligaciones, ¿cierto?
Y el valor agregado que nos dan los buros de crédito es que nos están ayudando a ver la morosidad que nosotros no estamos pudiendo ver en otras organizaciones. Pero, ¿qué pasa con ese sujeto, usuario, deudor o asociado, cliente, que pues está recién vinculado al sector financiero o que nunca ha tenido moras, pero no por ello quiere decir que siempre va a estar impecable, sino que por una situación coyuntural eventualmente pueda llegar a tener una mora e inclusive entrar en una insolvencia? Entonces, esta es la razón fundamental de tener un modelo de evaluación y recalificación de cartera, porque nosotros hacemos ese análisis tan exhaustivo al momento del otorgamiento de crédito. Pero como que después nos olvidamos del cliente o del usuario o del asociado y lo que hacemos es que los llamamos únicamente cuando entran en mora para decirle, oiga, recuerde que tiene que pagar o si no, lo vamos a reportar en el buro de crédito. ¿Cierto? Y hacemos algún tipo de estrategia para hacerle fácil la posibilidad de pagar, pero igual está como la presión de hacer ese reporte negativo en las centrales de información financiera, puros de crédito, o hacer efectiva la ejecución de su garantía. Ese es como el método de presión. Pero si usted sabe que una persona ha venido endeudándose cada vez más, que su volumen de ventas o de ingresos no se ha modificado, usted ya puede prever que en algún momento puede llegar a colapsar y usted puede hacer dos cosas. Primero, darle un acompañamiento a esa persona, porque esa es la forma más efectiva de evitar que esa persona entre en colapso, ¿cierto? La mayoría de nosotros, lo decíamos en alguna de las sesiones anteriores, no recibimos, a pesar de haber estudiado ciencias económicas, como en mi caso, no recibimos una cátedra en la universidad de manejo de finanzas personales y muchísimo menos en el colegio. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos hablando con el médico anestesiólogo que se gana 60 millones de pesos mensuales, pero resulta que todo lo que gana se lo gasta, ¿cierto? Y no tiene un correcto manejo de sus finanzas personales o está sobreendeudado, ¿cierto? O no sabe cómo organizar, digamos que su flujo de caja para poder atender esas obligaciones de una manera responsable. Entonces, de eso se trata también esa identificación temprana y la ayuda y el acompañamiento que nosotros le podemos dar al deudor. Adicionalmente, que cuando usted identifica una circunstancia de esas, pues usted puede llegar a tener una mejor posición en una eventual negociación de insolvencia, por ejemplo. Por eso, aquí en Colombia hay un dicho y es que cuando el que pega primero pega dos veces, si usted está bastante cercano a la situación real de ese deudor, usted va a poder tener una mejor negociación, le va a poder ofrecer una alternativa para evitar que llegue ese crudo momento, ¿verdad? Y por eso es que una vez colocada la cartera, el corazón del SAR se tiene que convertir precisamente en la conciencia que nosotros ponemos ante esa evaluación y recalificación de cartera. En alguna entidad a mí me dijeron una vez, siendo gerente de riesgo, Sandra, pero es que tenemos la cartera esa cartera no se toca, esa cartera nosotros no la vamos a evaluar para que si está bien. Y es precisamente ahí donde nace el riesgo, porque todos los créditos que terminaron con 90, 60, 80, 180 días de mora calificados en C, en DN, pues en algún momento nacieron bien, en algún momento estaban en A. Y es precisamente ese momento antes del deterioro que nos permite a nosotros poder lograr una mejor negociación, un mejor acompañamiento de esta persona, ¿vale? Entonces, por eso nosotros no podemos ver la evaluación de la recalificación de cartera como un trámite o como un requisito normativo, sino que es algo que a usted le va a servir. Es como cuando usted se hace el chequeo médico todos los años. Usted la verdad que espera que nunca tenga nada y usted en su criterio está que se está cuidando. Pero si usted se lo hace de manera oportuna y resulta que salió algún examen alterado, tiene la oportunidad de darle un tratamiento preventivo, ¿cierto? O un tratamiento oportuno de forma que a usted pues no se le agrave esa situación. Es exactamente lo mismo lo que vamos a hacer con la cartera. Pero si a usted le mandan los exámenes y no se los toma, o si a usted le mandan la medicina y no la consume como es debido, pues obviamente usted no va a poder darle oportunidad a su organismo a tener esa mejora. La omisión o aplicación parcial de deterioro de la calidad del portafolio distorsiona entonces los estados financieros. Pregunta. Pero antes de la pregunta, tenemos una pregunta en el chat y tenemos la manito levantada. Vamos primero con la del Perfecto. chat y vamos Bien. después con la manito. La cartera que no debería evaluar es la que está en E, ya que no puede estar peor. ¿Qué opinas? La Peor que acabo de escribir. O la cartera que tenga un saldo menor al costo de hacer la consulta en Datacrédito. Nunca lo he visto, pero me gustaría saber tu opinión y luego vamos con Lisette.
Ok, ante eso precisamente lo que les mencionaba hace un momento, no se trata de evaluar la cartera que está mala, porque pues para evaluar lo que está malo ya sé que está malo, ¿cierto? Si yo sé que tengo los triglicéridos altos, y la persona, bueno, yo no, a la persona X, tiene los triglicéridos altos, y le dicen que tiene que cambiar la dieta, tiene que hacer ejercicio, y la persona ni cambia la dieta, ni hace ejercicio, ni se toma absolutamente nada, ni conciencia, ni se ejercita, ni duerme bien, pues su situación va a cambiar mágicamente, la respuesta es no. Entonces ahí, ¿para qué seguir haciendo un chequeo médico frente a una situación a la cual usted no le está aportando algo de mejora, un cambio de hábito o alguna situación? Entonces, esa cartera que ya está deteriorada, pues la recalificación no nos va a servir para mejorarla, nos va a servir para mirar si hay un eventual deterioro adicional al que hoy día ya tiene. Ya la tengo completamente provisionada, o está en calificación E, pues a lo sumo que puedo llegar a hacer una provisión total. Entonces, igual, hay que hacerla, pero es solamente sobre ella. Ya si usted la tiene provisionada al 100%, pues usted no la va a poder mejorar igual vía calificación de cartera, ¿cierto? ¿En dónde está la oportunidad de identificar preventivamente el riesgo en las calificaciones tempranas? Ahí, Sandra, entonces la vamos a aplicar solamente en las calificaciones tempranas. La respuesta es no, se aplica absolutamente a toda la cartera. Sandra, pero es que tengo unas obligaciones que tienen unos saldos y unos montos menores, y aquí ya tenemos que entrar a mirar. ¿Por qué? Porque si usted tiene una fintech, por ejemplo, en la cual usted coloca créditos de menos de, no sé, 300, 500.000 pesos, más o menos para darnos una idea, en dólares entre 50, 100, $200, que son montos muy pequeños, pues obviamente usted va a tener que su grueso de cartera está ahí, pero no por eso va a poder dejar de hacer el trámite. Para eso usted en esos montos pequeños está exigiendo una remuneración que seguramente es mucho mayor y que le va a dar para hacer esas consultas en centrales de riesgo. Normalmente una persona que maneja ese tipo de montos, pues tiende, no digo que en todos los casos, a presentar un mayor endeudamiento en centrales de riesgo y prefiere hacer uso de estas vías rápidas, ¿cierto? Para lograr tener pues acceso a estos recursos. Ahora bien, si ese no es el grueso de su cartera o si usted tiene también aportes sociales que están cubriendo ese monto de cartera, por ejemplo, que usted tenga unos créditos que están hasta un salario mínimo mensual legal vigente, lo que en dólares está representado más o menos como 500, no, como unos 300, $400 más o menos. Si usted tiene una cartera de ese tamaño, que además está cubierta con aportes sociales y su organización no está presentando pérdidas, usted pues puede ya tener la tranquilidad de que su cartera está cubierta con aportes sociales en el agregado. Estoy hablando de la obligación individual, estoy hablando en el agregado, está cubierta con esos aportes sociales. Si usted no presenta pérdidas, usted puede entonces tener en cuenta que esa cartera ya está cubierta en algún caso que le sucediera algo y eventualmente usted puede no tener la necesidad de hacer la consulta sobre esa cartera. Para los demás montos, ya si usted maneja montos pequeños, es posible, como les digo, si el grueso de su cartera no está focalizado ahí, que usted establezca un límite inferior a partir del cual usted diga, amerita una evaluación de cartera a partir de determinado valor en adelante, porque lo demás es marginal y le puede generar un costo mayor frente a la evaluación que estamos nosotros evaluando. Si usted me dice, no, Sandra, es que voy a colocar los saldos menores y los saldos menores me representan el 1%, el medio por ciento del valor total de mi cartera, pues ese es un tema que podemos también nosotros argumentar y negociar. Pero si esos saldos menores en el agregado me están representando el 10, el 15, el 20%, pues obviamente aquí yo no habría justificación para no hacerla porque el impacto que puede llegar a tener en su cartera es sustancial. ¿Contesté tu pregunta? Sandra, sí, perfecto, así es. Hay que ser eh, preventivos, pero también productivos. ¿Me escuchas ahí? Exactamente, hay que hacer las dos cosas y hay que establecer reglas de juego claras. Entonces, si tú tienes que el 1% o el medio por ciento está representado, no sé, en 1.000 obligaciones de menor cuantía, obviamente te sale más costoso hacer todo el trámite, pero pues si tú tienes la información lo puedes incluir, pero puedes dejar establecido que debido al impacto marginal que tiene en su cartera, pues no lo va a realizar. Ahora, si el indicador de calidad de cartera depende de esas obligaciones, pues ahí ya tienen que tomar una decisión también. Es un tema de criterio. Pero lo que no nos puede pasar definitivamente es dejar por fuera cartera porque está nada.
Dejar cartera porque, por fuera cartera, porque tengo garantía idónea cuando esas obligaciones pues tienen un impacto importante sobre la cartera. Ahora, esto nos puede llegar a impactar no solamente la credibilidad frente a los supervisores, sino frente a los asociados y a las contrapartes. A nosotros se nos da la herramienta de poder crear, construir nuestra propia metodología, señores. Aprovechemos a hacer una cosa bien hecha. Yo les voy a poner el ejemplo. ¿Ustedes creen que el vehículo idóneo para poder estar en la mitad del océano, como está ese sujeto, es esa balsita? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí será idóneo ese vehículo? No, no, no es idóneo. No, señora. No, ¿cierto? No sé si los estoy escuchando o no los estoy escuchando. Y ahora sí, ya los escucho. Estoy combinada. Entonces, ¿me escuchan a mí? Yo te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, y ahora sí. Súper bien. Perfecto. Entonces les decía, ese no es el vehículo idóneo. Y eso va a pasar con nuestros asociados. Si a nosotros se nos da la oportunidad de construir un buen vehículo, de tener un Ferrari, de tener una buena camioneta, y tenemos nosotros la oportunidad de hacerlo, porque nosotros nos vamos a conformar con un carrito esferado hecho de tablas y balineras. O sea, definitivamente no debiéramos tener un vehículo tan arcaico, ¿cierto? Para el impacto de lo que nosotros requerimos. Entonces, esa es la invitación a contar con un modelo idóneo, con una metodología probada, estadística, ¿cierto? En donde ustedes mismos van a poder conocerla e implementarla. Y pues obviamente esta es información que normalmente afuera, en ninguna otra parte les van a decir, porque es información por la cual en consultorías se puede cobrar un muy buen ingreso. Entonces, por supuesto, es importante que ustedes accedan a esta información y que ustedes conozcan la forma de cómo construir su propio vehículo, que es un vehículo que es bastante eficiente, bastante robusto, bastante asequible y muy bueno. Tú nos hablas del vehículo y tienes absolutamente toda la razón, pero ¿y qué hacemos si, bueno, espera, porque creo que habían dos manitas levantadas antes, creo que era Mm. Lisette y Gerson. Mi pregunta es de tercera. Eh, mm, ¿Y si una entidad no quiere invertir en ese Ferrari, si al final en el Chirilito puedo llegar también? O sea, yo te hago una pregunta, la verdad, y es que, pues, acceder al taller vale lo que vale un almuerzo ejecutivo, pues, para una persona de una gerencia, por ejemplo, lo que se van a gastar en un almuerzo en un día, aproximadamente. Entonces, eso es eso se convertiría en un problema de, no si tiene el presupuesto, sino que tan comprometida y que tan consciente está, se vuelve un tema de cultura de riesgos, la verdad se vuelve muchísimo más, es eso. O si ustedes tienen la metodología y realmente no ha hecho eco en las instancias correspondientes porque me va a deteriorar el indicador o porque tengo que constituir más provisiones. Señores, si nosotros tenemos una cartera que realmente tiene un mayor deterioro, una cartera que realmente está en riesgo, una cartera que me está diciendo de manera técnica que tengo un mayor riesgo de deterioro, y las estadísticas y la evaluación del modelo me lo confirman, el hecho de negarme esa posibilidad, con negarme esa realidad, ¿cierto? Nosotros no vamos a mejorar la calidad de la cartera. Entonces, la pregunta es, ¿eso se volvería un tema de metodología o se volvería un tema de gobernanza? Que ya nosotros lo vimos también cuando estamos explicando la matriz del CIAR. Entonces, se vuelve realmente, es un tema de gobernabilidad, un tema de criterio, un tema de ética empresarial también, de no revelar de manera correcta el riesgo. Pero bueno, vamos con las manitas levantadas. Contesté tu pregunta, Cris. Sí, sí, vamos con Lisette y luego con Gerson, creo que estaban en ese orden, que creo que las Listo. bajaron. Adelante, Lisette. ¿Te escucho? Gracias, Sandra. Precisamente, Sandra, me parece muy interesante cuando dices que la cartera que está en A no se puede dejar de evaluar o la que esté en B, o sea que ninguna. La verdad es que todas se debe evaluar porque de hecho un caso que recuerdo que revisé la última vez que estábamos con la evaluación a cartera es que había un cliente que tenía 3 créditos con la entidad por diferentes montos y en 2 de ellos estaba súper bien, pero había uno que ya lo llevaba en categoría C. Entonces, es súper importante poder tener como desde la evaluación de cartera, poder tener todos esos enfoques y poder
ver al cliente de manera integral y no solamente como desde la perspectiva de una cartera que se califica en A, porque siendo el mismo cliente y teniendo tres obligaciones, una de ellas nos empieza a mostrar de que el cliente ya está teniendo deterioro en su capacidad de pago. Y es ahí donde viene lo que mencionas, que es tener la capacidad de anticiparnos a que los demás créditos entren en mora. Perfecto, excelente, Lisset. Y es exactamente eso, porque realmente de dónde viene el riesgo. El riesgo no proviene realmente de las obligaciones de la persona, el riesgo viene de la persona. Entonces, como tú lo mencionas, si yo ya estoy evidenciando que esa persona tiene problemas en la atención de una obligación, es una razón más que suficiente para poder establecer que esa persona tiene algún tipo de inconveniente. Ahora, si tú me dices, no, Sandra, es que esta persona tiene dos créditos de, no sé, de $20,000, de $40,000 cada uno, y el crédito que se le quedó colgando es el de $500, y a veces pasa, yo lo viví, pero yo lo viví mucho, cuando a los pensionados, por ejemplo, en descuentos de planilla, es decir, en créditos de libranza, había operaciones de cuantías importantes y resulta que a la persona se le colgaba, entre comillas, una tarjeta de crédito. Y resulta que la persona desarrolló el hábito de descuento, pero no tiene hábito de pago. Entonces ella está acostumbrada a que le descuentan siempre la cuota y la cuota es bastante grande, pero se le olvidó pagar la tarjeta de crédito porque no tiene la disciplina, porque el extracto no le llegó, porque no la llamaron, porque no sabe cómo. Y resulta que esas pequeñas cuantías terminaban afectando los grandes montos. Ahí también tenemos que tomar una decisión si eso es lo que eventualmente puede llegar a ocurrir. Y lo que puede llegar a ocurrir precisamente es que sea necesario, por ejemplo, en ciertos productos, que fue lo que a nosotros nos tocó en un grupo empresarial de un grupo financiero muy importante acá en Colombia, a nosotros nos tocó tomar la decisión de primero empezar a culturizar a ese mercado al que queríamos ofrecer la tarjeta de crédito, pero no con la libranza de entregar una tarjeta, porque terminaba arrastrando esos productos que son tan sanos, ¿cierto? Y adicionalmente generándonos unos indicadores mayores y adicionalmente, pues, no solamente el indicador, sino también una provisión muchísimo mayor, porque definitivamente nosotros no podemos desconocer que el riesgo viene del deudor y así sea por una menor cuantía, debemos hacer el alineamiento o el arrastre hacia la peor calificación. Ahora, si no nos gusta lo que estamos viendo es porque estamos teniendo una venta cruzada entre productos que no es la más correcta y no es la más sana para el cliente o el asociado. Y ahí la pregunta es, o nosotros cambiamos ese esquema de ventas, ese portafolio integral, o acompañamos a la persona que desarrolle esa capacidad, porque en esos casos la mayoría de las veces no corresponde a un deterioro como tal, sino a el desconocimiento, al olvido y al no saber cuánto, cómo, dónde y cuándo tiene que pagar, cuando está acostumbrado a que siempre le descuenten de su nombre. ¿Mm? Excelente. Gerson, tenías manita arriba, me contaron. Por ahí Hola, dicen. señora. ¿Cómo Gracias. estás? Muy bien, muchas gracias. Es que, bueno, me quedó la duda frente a un tema que tú mencionabas de lo que era la evaluación de la totalidad de la cartera. ¿Mm? Pues en ese caso, pues tengo entendido que la Super pide que uno evalúe la totalidad de la cartera. Sin embargo, pues ahí, pues en una circular había un tema de las personas, pues si eran inferiores en salarios mínimos legales vigentes sobre el valor de aportes, si no estoy mal. Y aparte de eso, pues tengo la duda también frente a lo que es el indicador de solidez, que digamos que no se pueden tener en cuenta los aportes cuando está superior al 80% ese indicador de solidez. Entonces, en ese caso, cuando, digamos, se presenta esa situación, también, digamos, se tendrían que evaluar la totalidad si de pronto, o ya, digamos, depende de la política que maneje cada entidad, o no sé, digamos, cuál sería. Acá hay dos cosas. Cuando tú vas a colocar cartera inferior a un salario mínimo, la norma te dice que no necesariamente tienes que hacer esa consulta cuando vas a colocarla, pero una vez tú ya has colocado esa cartera, ya lo que tú tienes que entrar a mirar es qué volumen de aportes tienes para cubrir esa obligación. Y si tu entidad tiene pérdidas acumuladas o pérdidas en el ejercicio, ¿cierto? Porque en ese caso tus aportes sociales siendo una organización solidaria no valen el 100%, van a valer menos.
Por lo tanto, no es cierto la cobertura que uno eventualmente pueda mirar al hacer el cruce, digamos, contable o el cruce en el sistema de aportes contra deuda. Entonces, por ello, cuando tú tienes pérdidas, pues esos aportes no se debieran tener en cuenta para poder hacer ese proceso, digamos, de cobertura, ¿cierto? Por otra parte, cuando nosotros tenemos una cartera que tiene apalancamiento, o más bien un indicador de solvencia que está apalancado en más del 80% en el capital o patrimonio mínimo irreductible, esto va de cara más al valor expuesto del activo, pero no como una condición necesaria para la evaluación de cartera. ¿Esto qué quiere decir? Que prudencialmente nuestras políticas de evaluación de cartera podemos sujetarnos también de que a pesar de que la entidad no haya presentado ni pérdidas en el ejercicio, ni tampoco tenga pérdidas acumuladas, si el indicador de solvencia está apalancado en más del 80%, más de un 80% en el capital mínimo irreductible, la entidad decida que los aportes sociales no se van a considerar como una cobertura a las obligaciones, sobre todo de menor cuantía, ¿cierto? Eso puede ser una política. Sin embargo, lo que sí es cierto es que los aportes sociales para efectos de evaluación de cartera, no de pérdida esperada, porque son dos cosas diferentes. La pérdida esperada es un modelo de referencia que se aplica todos los meses y que debe cumplir con esas condiciones, llueva o truene o relampaguee. Evaluación de cartera es un proceso que se hace cada semestre con los cortes de noviembre y de mayo y que puede llegar a tener esas consideraciones, ¿cierto? Únicamente en aras de mirar un deterioro adicional al que ya se ha dado por la pérdida esperada en evaluación de calificación en provisiones exigidas, al de la evaluación de las reestructuraciones de crédito, porque si yo tengo una reestructuración de crédito y me da una calificación peor a la de evaluación de cartera, prima la más alta, o a la evaluación de colocación de crédito, pero yo no creo que haya nadie en este recinto que coloque crédito pues con una calificación por lo menos en el peor de los casos en B, ¿cierto? Ya pues obviamente sería una propensión al riesgo demasiado alta. Entonces en esas tres situaciones, nosotros sí podemos considerar esas coberturas que se tienen de aportes sociales y en caso de que tenga los suficientes aportes sociales en un porcentaje que para mi gusto por política no debiera ser el 100%, sino el 120, por ejemplo, 130, como se lo exigirías a una garantía real en esos casos, tú podrías optar por no incluir esas operaciones porque tienen una suficiente cobertura siempre que no presentes pérdidas. Insisto, si presentas pérdidas, los aportes no van a cubrir lo que dices, lo que tú estás diciendo, porque dependiendo del valor de esa pérdida, pues obviamente los aportes son los que absorben esa pérdida, son los amortiguadores de la pérdida y están perdiendo valor. Por eso no los podríamos tener en consideración, ¿va? Y adicionalmente, como les mencionaba, y repito, eh, si tú tienes créditos de menor cuantía, que a veces uno financia en algunas actividades de bienestar, las boletas de cine o la salida a alguna actividad de bienestar que tiene un valor inferior a los, no sé, 20, 30, $40, en esos casos que pueden ser muchas obligaciones, pero que al momento de sumar el capital son marginales, menos del 0,5% del valor de la cartera, pues obviamente sale mucho más costoso hacer la consulta en centrales y un montón de cosas en aras de hacer esa evaluación de cartera. Lo que tú puedes hacer es excluirla y decir, ah, bueno, sobre esta cartera voy a hacer un incremento del 10% o del 5%, el 10% está bien, y ya tú la manejas en bloque. Pero eso sí es un tema que tú podrías hacer de política, pero estamos hablando de colocar un límite y que en conjunto esas obligaciones no te pesen más del 0,5% del total de la cartera. De otra manera, pues ya no podríamos decir que es marginal. Hasta ahí contesté tu pregunta, Gerson. Sí, señora, muchas gracias, muy amable. Vale. Muy bien. Ahora, ¿alguna otra pregunta por ahí? ¿Comentario, sugerencia? ¿No? ¿Queja, reclamo? No. Ah, bueno. A la luz de la normativa, porque creo que de pronto las preguntas han hecho que nosotros profundicemos mucho más en la norma colombiana superfinanciera, supersolidaria, que ya pues aquí vimos que se exige valoración de 2 veces al año, sin excepción por calificación, mora o garantía. Sandra, que la operación tiene una casa en garantía, no importa, usted tiene que venir a hacer su evaluación de cartera. Sandra, pero es que me dejaron un camión y el camión vale 3 veces más que la, no importa, usted tiene que hacer igual evaluación de cartera sobre esas operaciones, así tengan garantía real del tipo que sea.
El incumplimiento puede derivar en reprocesamiento de provisiones, sanciones administrativas y planes de mejoramiento y observaciones en visitas integrales. ¿Quiénes levantan la mano y dicen que quieren un reproceso, una sanción administrativa o un plan de mejoramiento de la superintendencia? ¿Quién se apunta? No, no veo manitas tan contentas, ¿cierto? Más Eso bien como no. que no es, más bien no, eso es como que no es tan buen plan. Entonces, por supuesto, nosotros debemos tomar las medidas prudenciales, no solamente de cara a evitar que esto suceda, sino a evitar que nuestra cartera, teniendo en las manos la posibilidad de contar con una herramienta, no hagamos una buena herramienta. Es como que usted va a tener que desatornillar un tornillo y usted está utilizando, no sé, una bomba de inflar de bicicletas. Eso como que no combina, no le sirve, ¿cierto? No es funcional. Ahora, ¿qué nos dice la normativa mexicana de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? La regulación aplicable nos dice desde las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito que se obliga a clasificar los créditos con base en la capacidad de pago del acreditado y comportamiento histórico de pago. Es decir, no es únicamente el momento actual de cómo está la foto, porque esto sucedió mucho acá en Colombia, pero si es que Sandra, él estuvo mal, pero hoy está al día, no, pero es que ya tuvo unos brotes de mora. Adicionalmente, eso debe haber ocurrido por deterioro de su capacidad, su solvencia, sus garantías, su intención, su perfil de riesgo, algo debe haberle pasado. Hay que ir a mirar qué pasó. Y aquí nos confirma también en México que además del comportamiento presente de pago, se evalúa el comportamiento histórico, pero también la capacidad de pago del acreditado. Fíjense ustedes, en Colombia son 7 criterios: la garantía, la actividad económica, las reestructuraciones, la solvencia, la capacidad de pago, el servicio de la deuda interna y el servicio de la deuda en centrales de riesgo. O sea, estamos mirando varias cositas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas puede tener un deterioro y me debe estar generando una alerta. Y cuando las miro en conjunto, si más de 2 o 3 se deterioran, digo, ay, aquí algo está pasando, ya se perfila un deterioro mayor, ¿verdad? La, eh, la normativa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores puede ordenar recalificaciones, ajustes contables retroactivos, constitución de reservas adicionales y detecta subjetividad o falta de evidencia técnica. ¿Qué nos está diciendo en México la normativa? Usted debe contar con un modelo técnico, quite la subjetividad de la misma manera que lo dice la norma colombiana. ¿Qué nos dicen en Ecuador la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? Nos dice que se obliga a evaluar todos los créditos, todos los créditos. ¿Cuántos? Todos. Al menos trimestralmente, incluso los clasificados en A, y es absolutamente textual. La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria enfatiza en la necesidad de utilizar fuentes de información complementarias, créditos solidarios, historial social, garantías reales, etcétera. Vaya, busque qué más le puede dar luces sobre la calidad y el perfil de riesgo y de capacidad de pago que se pudo haber deteriorado, mejorado, también puede haber sido mejorado de esa persona. Ay, Sandra, ¿que yo puedo mejorar la calificación? La respuesta es no. Si usted tiene un modelo de referencia de pérdida esperada, una evaluación de reestructuraciones y una evaluación de calidad de cartera, usted debe colocarle al crédito de su obligación por alineamiento a la persona la calificación más deteriorada. ¿Sí? La omisión o evaluación parcial puede generar suspensión de operaciones de crédito o multas. También me están diciendo pago en la mano si usted no lo hace bien hecho. En Perú, requiere que la clasificación del deudor se realice de manera integral. Integral es solamente la mora. La respuesta es no, considerando información financiera, cualitativa y de comportamiento. Las entidades deben recalificar al menos mensualmente y mantener trazabilidad de los juicios de los analistas. Es decir, si usted va a hacer una recalificación, tómese la molestia de decir por qué usted mantiene, por qué usted deteriora. Y yo les pregunto, si tengo, no sé, 50.000, 100.000 deudores, ¿no será más fácil tener una metodología objetiva en donde ya esté escrito el marco regulatorio interno y esté escrita la metodología, los criterios y qué vamos a hacer y cómo lo vamos a usar, de manera que no me toque uno a uno entrar a hacer esta justificación? La respuesta es obviamente va a ser muchísimo más sensato y muchísimo más práctico y muchísimo más técnico hacerlo a través de una metodología. Las entidades deben entonces recalificar mensualmente. No se permite basar la calificación únicamente en percepciones subjetivas, me lo está ratificando. Además,
No vale solamente el juicio del analista, sino también usted debe tener una metodología. Hace poco estaba hablando con una persona que trabaja en una institución financiera vigilada, multinacional española, cuyo nombre no voy a decir, y nos indicaba que al hacer la evaluación de los grandes consolidados y grupos económicos, que son esas grandes contrapartes que nosotros también debemos sumar cuando tenemos cartera que pertenece a grupos o pertenece a un conglomerado, ¿cierto? Es importante verlo desde la perspectiva de conglomerado y su impacto que puede llegar a generar. Si bien es cierto que hay mucha casuística detrás de esas obligaciones y detrás de ese perfil de ese deudor, también es cierto que debemos a todos mirarle por lo menos unos estándares con la misma regla. ¿Usted cómo sabe si un niño tiene un buen nivel de desarrollo, si usted no le mira peso, no le mira talla, ¿cierto? No le mira desarrollo cognitivo y habilidades motoras, por lo menos? ¿Usted cómo va a saber? Ay, Sandra, que es que el niño es de raza oriental, que es de raza mestiza, que no interesa qué raza sea, el niño debe tener a cierta edad un desarrollo mínimo y usted ya lo mira con esa regla y levanta alertas que le van a permitir ir en profundidad en esos casos donde se necesita, porque usted ya ha hecho una evaluación de por lo menos la base, eso es lo que nos está pidiendo la norma, sobre todo frente a estos conglomerados. ¿Qué quiero decir? Que sí o sí vamos a necesitar un modelo que represente a todos nuestros deudores. Ay, Sandra, pero es que yo tengo el deudor chiquitico que vende tomates en la plaza de mercado y el deudor grandototo que tiene una industria. Entonces usted lo que tiene que hacer es segmentar su cartera por actividad, por tamaño y generar una metodología que represente a sus 3 o 4 segmentos de clientes que tenga y que de esa manera pues sea muchísimo más, eh, mm, digamos, real, ¿cierto? La evaluación que está haciendo de esos segmentos para no entrar a mezclar peras con guayabas o con manzanas, porque no es comparable. Y en ese sentido usted va a tener una metodología muchísimo más robusta, es decir, no hay excusa para no tener un modelo objetivo, un modelo técnico, un modelo basado en la matemática y en las estadísticas, y ya vamos a ver cómo inclusive un modelo basado en las matemáticas y en las estadísticas nos va a dar herramientas para hacer la venta, como nos decía Cristian en el pasado conversatorio, y es que esto tiene mucho que ver, porque si aquí nos están diciendo, Sandra, es que usted tiene que evaluar la entidad ABC, usted tiene que evaluar a los clientes de manera integral, tiene que mirar su actividad económica, sus ingresos, su capacidad de pago, su endeudamiento. ¿Ustedes qué me dicen ahí que necesitamos? ¿Qué necesitamos para mirar toda esa información? Y datos cómo, además, Datos actualizados. datos y datos actualizados y datos completos, ¿cierto? Porque si nosotros, gracias Cris, si nosotros tenemos datos de hace 4 años y resulta que hace 4 años el pobre sujeto se ganaba 3 salarios mínimos, pero es que su negocio ha crecido tanto que ahora se gana 50 salarios mínimos, pues voy a hacer una evaluación de cartera con lo mínimo que él tenía y voy a poder inclusive castigarlo. Pero lo más importante, no voy a poder evidenciar todo lo que este señor ha crecido y no voy a poder hacer una mejor oferta comercial. Ay, Sandra, ¿cómo así? O sea que la evaluación de cartera también me sirve para sacar estrategias comerciales. La respuesta es claro, también me va a servir y necesito esa información para sacar propuestas comerciales. Veíamos nosotros en la sesión pasada también, inclusive el viernes lo repetíamos, cómo podemos sacar créditos, lista de créditos preaprobados que usted sabe que van a la fija con la evaluación de cartera. Ay, Sandra, ¿cómo se hace? ¿Quieren saber cómo se hace? Sí, señora, claro que sí. Por aquí yo no veo ni manitas ni respuestas. Por aquí, ¿quién me dice que sí? Bueno, 1, 2, 3. El Bueno, listo. coordinador, sí, claro que sí. Ese nivel de Gerson tiene la manito levantada. espérate, ese nivel de detalle lo vamos a estar desarrollando muy detalladamente en el taller de cómo hacer para utilizar todo ese trabajo que hicimos en labores de prevención de lavado de activos y también en labores de sacarle mejor provecho desde el punto de vista comercial, señores. Ustedes tienen oro en las manos y no solamente tienen oro, ustedes ya han hecho una filigrana muy interesante que los hace piezas únicas porque ustedes ya han trabajado muy técnicamente esos datos y esa pieza elaborada
que usted no está teniendo solamente los granitos y el polvito de oro, sino que usted ya hizo una pieza de lujo con ella, aunque tiene un modelo, le va a ayudar a tener un modelo de comercial muchísimo más robusto. Gerson, adelante. No, qué pena, se me alzó la mano. No te preocupes. Muy bien, excelente. Entonces, necesitamos, de cara a la norma, aquí no hay excusa. Sea el país que sea Latinoamérica, necesitamos tener un modelo de evaluación de cartera como objetivo, que mida qué, al sujeto de manera integral. Sandra, en la norma colombiana nos dicen 7 variables. Si usted considera que en su mercado objetivo hay una o dos o tres más que son relevantes, úselas. En la norma colombiana, por ejemplo, no nos dicen que si el crédito se paga por libranza o no. Esa es una diferencia que es muy importante de trabajar. Entonces usted puede colocar esa diferenciación, porque hay entidades que me han dicho, no, Sandra, pero es que mira, superintendencia me dice que tengo que tener el 15 o el 20% más de provisiones, pero es que los míos son créditos de libranza pensionados. Tengo un indicador que está entre el 1 o por debajo del 1%, ¿yo cómo voy a sacar más riesgo de donde no hay? Ah, usted tiene un modelo objetivo probado, técnico, estadístico, soportado, escrito, documentado y con las pruebas estadísticas, no. Entonces no tiene cómo justificar o cómo defenderse frente al ente de supervisión y control, así usted tenga la razón. Entonces, por ello es importante contar con una metodología que nos permita hacer esta evaluación y el riesgo de no hacerlo, pues viene en impacto contable y financiero que se está subestimando, las sanciones, las multas, las carticas de amor que nos mandan las instancias de supervisión y control y los planes de mejoramiento que nos ponen a hacer a veces, sabiendo que nosotros pudimos haber hecho una tarea muy, muy técnica y habernos evitado también todo ese desgaste. No miremos únicamente los riesgos como como evitar a que el riesgo se materialice, porque es importante hacerlo. Además, piensen ustedes en todo el tiempo que requiere hacer un plan de mejoramiento para la superintendencia, preparar las comunicaciones periódicas, que a veces son mensuales, o en el mejor de los casos bimensuales, y tener a la superintendencia respirando a ver usted por qué hizo y por qué no hizo, en cambio de estar dedicado a su operación, a su crecimiento y a robustecer su mercado. Entonces, obviamente, esto nos va a quitar también muchísimo tiempo, nos va a desgastar y nos va a desviar de nuestro objetivo principal, que nuestros objetivos estratégicos no está precisamente dedicarle el 10, el 15 o el 20% del tiempo a la superintendencia, pero si nos toca porque no hicimos una tarea bien hecha, pues nos va a tocar. Lo mejor que podemos hacer es evitarnos. Ahora, en cuanto a las consecuencias que esto puede llegar a tener, también tenemos una subestimación del deterioro y provisiones que son insuficientes. No se trata de tener un exceso de provisiones, pero tampoco se trata de dejar de revelar la realidad del riesgo a la que nosotros tenemos expuesta nuestra cartera. Un reconocimiento tardío de pérdidas generando caídas súbitas en excedentes de utilidades. Si usted está medianamente bien, si usted está saludable, si usted está en una situación favorable y usted prevé que eventualmente un nicho de mercado se puede llegar a deteriorar o uno, dos o tres deudores, usted gradualmente va haciendo el deterioro mientras va haciendo el acompañamiento para que esa situación de incumplimiento o de insolvencia o de deterioro de esa cartera, esperemos que no se dé con el acompañamiento, pero en otro caso usted va haciendo gradualmente ese deterioro. Pero cuando usted tiene un crédito que es grande y se le cae, usted sabía hace tiempos que iba a pasar eso y preciso se le cae en un momento en donde su estado de resultados está en el filo de la navaja, precisamente en ese mes dio pérdidas. ¿Qué va a pasar? Para las organizaciones sociales acá en Colombia, por lo menos puede llegar a pasar que del valor expuesto del activo usted no puede restar los aportes sociales, porque si la pérdida es muy grande puede generar pérdida acumulada y eso hace que se frene precisamente esa posibilidad de descontar esos aportes sociales, generando una pérdida muchísimo más grande. Sandra, lo pudimos haber previsto, sí, pero es que si hubiéramos, no, es que el modelo de evaluación de cartera, no es que no se calibraba hace como 3 años, ya la superintendencia nos había escrito, pero pues nosotros pues no tuvimos el tiempo, no sabíamos cómo y no hicimos el ajuste, señores. Eso no puede ser una excusa y eso no puede ser una consecuencia, ¿cierto? No puede generar una consecuencia tan grave como generar pérdidas en nuestro estado de resultados. Y la otra puede ser también una distorsión de los indicadores de solvencia, cobertura y rentabilidad, que podemos decirnos, oh, qué bien estamos, cuando en la realidad sabemos que puede haber un deterioro muy oculto, bastante
disfrazado, ¿cierto? O desatendido y que nosotros no hemos revelado. Un sistema de administración de riesgo de crédito sin evaluación de cartera o con modelos sesgados es solo un documento de intenciones. Nosotros no podemos confiar nuestras provisiones y nuestros indicadores única y exclusivamente a los modelos de pérdida esperada. ¿Por qué? Porque en su mayoría esos modelos de pérdida esperada están fundamentados en la morosidad, a menos que usted tenga modelos internos en donde usted tenga las variables sociodemográficas y financieras de su deudor y la actividad económica, porque ahí yo no se lo voy a discutir. Usted tiene un Ferrari, pero si usted no tiene ese Ferrari, necesita un modelo de evaluación de cartera bastante robusto y técnico. ¿Cómo la ves? Súper interesante. Nos preguntaba Lisandro Silva. Cuando aplicamos procesos de diferimiento y alivio financiero, ¿cuál es el tratamiento? Además, ¿cuál es la estrategia cuando se desea conocer la calificación actual según el historial crediticio del buró y no existen recursos para evaluar a nivel de mercado? Hasta larga un poquito. Ok. Cuando nosotros hacemos algún tipo de renegociación con la persona, ¿cierto? A menos que sea una modificación de crédito, que para el caso colombiano, una modificación de crédito es como un ajuste, una negociación, un acuerdo que usted hace internamente, pero que si no se cumple se convierte en una reestructuración, que ya es un tema mucho más estructural. Y per se las reestructuraciones, que son los cambios en condiciones del plan de pagos para que se ajusten a la capacidad y a las posibilidades de pagar de la persona, estos ya me están generando una levantadita de mano en donde me dice o se deterioró capacidad, o se deterioró perfil, o se deterioraron ambas. Y señores, pregunto, ¿eso no será suficiente para considerar una mayor calificación de riesgo a pesar de que esté pagando? Para mí, la respuesta es sí. He negociado. Yo esperaba recibir un flujo de caja de $800 mensuales. Y con eso yo no tenía que salir a pedir prestado yo organización. Ahora la persona me dice, no, ¿sabe qué? Yo solamente le puedo pagar $300 mensuales. Voy a recuperar el capital, sí, pero unas condiciones diferentes ¿Soy yo el a único las que se quedó sin escuchar? inicialmente pactadas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan a mí? No te escucho. Entonces fui yo. No, Sí, sí, Cristian, los te fue un escuchamos. momentico la voz, pero ya los escuchamos bien. Los escuchamos. Adicional. Creo que me está diciendo Lisette que no nos escucha. ¿Tú me escuchas a mí, Lisette? Ahora sí te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Ahora sí les escucho. A los dos. Ahora sí. Sí. ¿A mí hace cuánto no me escuchaban? Como 2 minutos. Ok. Se perdieron el secreto. No, pero a mí dos personas me dijeron que Marjorie dice que solamente me escucha a mí. Lo que pasa es que están escuchando a Sandra por mi micrófono. Sale y vuelve a ingresar. Por favor. Mientras tanto, les voy contando que se vayan alistando porque vamos a dar un segundito rápidamente que vamos a hacer en contados instantes. Súper importante que estén atentos porque 5, 4, 3, 2, 1. Ya, no voy a mostrar más. Ya tenemos el premio, ya tenemos la dinámica para que ustedes estén supremamente atentos. ¿Si alcanzaron a ver?
alcanzaron a ver lo que viene en menos de nada. Súper, súper importante que puedan estar atentos a lo que nos está diciendo la doctora Sandra en nuestra evaluación de cartera. Bueno, ¿cómo vamos? Creo que también tuvo problemas con AWS. Acaba de llegar a AWS también y tuvimos inconvenientes. Cosas que pasan en vivo, señores, no se preocupen, todo está fríamente calculado, es para ver si están atentos, si están apenas viendo nuestro live, cómo les ha parecido, tienen preguntas, dudas, aclaraciones, o si estamos preparados también para nuestro taller. Arranca el 27 de noviembre y hay una sorpresa también, de una vez les voy a decir. Va a haber un día de verificación de implementación, ¿sí? Arrancamos el día 27 de noviembre, terminamos el 4 de diciembre, pero nosotros siempre hacemos un día de implementación. El día de implementación se hizo tanto en el taller de apetito de riesgo como el mismo 27 se va a hacer en el de matriz de riesgo. Entonces, el día de implementación de evaluación de cartera va a ser en aproximadamente el 16 de enero, si no estoy mal, para que ustedes para que podamos mirar tanto los resultados como el proceso. ¿Por qué? Porque también pues sabemos que va a venir la evaluación de cartera de junio, ¿cierto? Y si ya sabemos hacer, si ya tenemos todo el proceso, si ya sabemos, o sea, ya vamos a hacerlo como un experto, pues bastará solamente con este taller, a no ser que, quién sabe, se invente algo el ente regulador, pero ya podremos tener avanzadísimos nuestros conocimientos respecto de evaluación de cartera. ¿Les gusta esa idea de implementación? Me parece supremamente buenísimo porque podemos evaluar qué tanto hemos aprendido. Sandra, ¿estás? Quisiera saber desde dónde. ¿Hasta dónde Yo escuchas? no te estoy escuchando por si algo. No sé si está combinado. No, no está combinado, porque me sacó la mano mi audio. Pero sí me estoy escuchando acá. Señores, ¿usted? ¿Aló, me No escucha? te ¿Me escucha? escuchamos. ¿Aló? No se escucha, Sandra. ¿Aló? 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 Ahí se escucha. No, pero es que se escucha porque es mi micrófono. Ese es el tema. Les voy a conectarme. Bueno, entonces les estaba diciendo, más o menos, no, pues en enero, estamos pensando si el 16 de enero aproximadamente, arrancamos con el día de implementación. Mientras tanto, quiero escuchar a ustedes qué les gustaría, pues mientras se conecta la doctora Sandra, qué les gustaría arrancar para el 2026. ¿Qué temas de pronto de riesgo de crédito, riesgo de liquidez? ¿Qué expectativas hay para el 2026? Quiero escucharlo, charlemos un ratico, charlemos un rato. De pronto a alguien se le ocurre un tema por ahí que diga, no, yo quiero ver también riesgo operacional o plan de continuidad de negocio. No sé, ¿qué dicen ustedes? De pronto el tema de insolvencia, hay muchas dudas al respecto, ¿no? Insolvencia, súper bien, ok. Listo, miren, voy a anotar. Modelos predictivos y teoría de decisiones. Mejor dicho, ya estoy anotando absolutamente todo porque este es el momento. Este es A el mí me momento. interesaría de pronto, Cristian, digamos, cómo hacer el tema de backtesting dentro del modelo de evaluación de cartera y cómo poder ajustarlo para que el score del modelo, digamos, ya a nivel cuantitativo pueda, digamos, ser como el más óptimo. Ok, súper bien.
Grandes exposiciones y cupos de contraparte. Lo estoy anotando, aprovechenme. ¿Saben qué les cuento? Que el tema de evaluación de cartera, los modelos de backtesting, los vamos a ver en este taller para evaluación y recalificación de cartera. Eso lo vamos a ver. Excelente. Me gusta, ya, no he dicho. De una vez. Y me avisan si me escuchan ahí. Sí. Ok. Aló. ¿Me escuchan ahí? Sí, señora. Listo, bueno, entonces, les decía que para efectos de una persona que tenga algún tipo de negociación o acuerdo de pago, como una reestructuración o una modificación que no fue atendida oportunamente y se convierte en una reestructuración, en general, cualquier cambio que se haga al plan de pagos porque el deudor no tuvo la capacidad de atenderlo de conformidad como se pactó en el contrato de crédito o teniendo en cuenta que la persona puede inclusive estar al día y levantó la manito y dijo, venga, negociemos, yo iba a pagar, tengo que pagar $800 mensuales de cuota, pero me da para 300. Lléveme esa obligación a 2.5 veces el plazo del vencimiento que tenía y permítame pagar $300. Y les decía el ejemplo que Juan, Pedro, María, Susana también estén en la misma situación. Eso hace que usted como organización deba ir al mercado a buscar unos recursos que usted esperaba tener. Sin embargo, debido precisamente a ese incumplimiento o a esa morosidad que presentan esas personas, pues no fue posible recaudar. Y obviamente cualquier entidad que usted requiera para fondeo, pues no le va a prestar los recursos gratis, ¿cierto? Entonces usted va a necesitar asumir un costo de fondeo. Todas estas razones, además del potencial deterioro que ya genera esta levantada de mano, están haciendo que estas personas debieran estar marcadas con un mayor nivel de riesgo, a pesar de que hoy día se encuentran al día, ¿cierto? Que están atendiendo su plan de pagos, pero me están mostrando un deterioro. Y ese deterioro puede ser, puede permanecer hasta tanto la persona realmente no demuestre que frente a esas nuevas condiciones, pues va a tener la capacidad de atender sus obligaciones. Por ello, ante esas reestructuraciones y demás, sí deben haber reglas especiales, deben haber reglas definidas ante las refinanciaciones y todas las demás alternativas de negociación que se dé para la cartera, de manera que puedan tener pues esas reglas claras para saber cómo las vamos a evaluar, reconociendo que hay pues por supuesto mayor riesgo en ellas. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí estamos claros. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Yo no los escucho, por si acaso. ¿No dice nada? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el riesgo por el uso de modelos subjetivos? Evaluar con criterios subjetivos, una apreciación del analista, por ejemplo, sin respaldo documental o sin ponderación cuantitativa verificable, sesgos de confirmación, indulgencia, favoritismo, distorsionando la clasificación real del riesgo, que me genera un impacto de eventualmente premiar a un deudor que no lo amerita. A veces me ha ocurrido y lo he visto, que cuando uno lleva su modelo de evaluación de cartera dicen, ay, pero fulanito de tal, no, es que ese crédito es grande, pero yo hablé con él la semana pasada y a mí me dijo que ha tenido una mala situación y que esos 320 días en mora que tiene los va a revertir y que hace un pago la semana entrante. Ahí sí, como dicen por ahí, hasta no ver, no creer, y por ahora, mientras eso no sea un hecho cierto, la evaluación de cartera va a meritar seguramente no en una ni en dos calificaciones, sino pues dependiendo de lo que diga el modelo, va a tener un deterioro adicional al que ha presentado hoy día, hasta tanto no muestra realmente una voluntad de pago sostenida. No es de la primera vez que la persona vino y hizo un abono del 10%, del 5%, no se vale, sino que realmente me esté demostrando que hubo un cambio y que tiene voluntad y capacidad de pago. También puede suceder que haya pérdida de objetividad y trazabilidad. He visto cómo en organizaciones hay una puja y una presión
para el cumplimiento de las metas comerciales y garantizar que la operación siempre esté dando determinados resultados en su estado de resultados. Y cuando se observa que pese a que la cartera está dando muestras de deterioro, la entidad requiere un mayor número, un mayor valor en sus pérdidas esperadas, en sus provisiones individuales de cartera, pues hay una resistencia a veces de los consejos de administración y también del comité de riesgos. Pero recuerden que esta metodología de evaluación de cartera debe ser aprobada. ¿Cuándo, señores? Antes de usarla. Usted no puede ir a medirse una prenda de ropa y decir, ¿sabe qué? Yo la voy a usar y si me siento cómodo con ella, entonces vengo y la compro. No, usted la usó, la miró, no se la ha puesto y usted la compró. Y luego tienen derecho a usarla. Exactamente lo mismo sucede con esta evaluación de cartera. Usted debe tenerla aprobada antes de lograr pues hacer la contabilización de su impacto. Por eso los tiempos que nosotros hemos establecido para el taller contemplan que ya usted haya cerrado la cartera, que de aquí hasta la primera semana de diciembre, cuando vamos nosotros a empezar a desarrollar ya nuestro taller, nuestra metodología, usted tenga los insumos y sepa qué va a requerir para que usted vaya comprando su mazorquita y todo lo que necesita para hacer el menú, ¿cierto? Y de manera que cuando usted ya llegue el momento, tenga los insumos que requiere para que vaya trabajando la metodología paralelamente, cada quien con sus datos. Y eso nos va a permitir ya minimizar esa subjetividad, eventualmente combinar juicio de expertos con métricas técnicas. Y lo que me estaban preguntando, yo entré cuando alguien estaba preguntando, Sandra, ¿cómo hacemos para saber que nuestro modelo de evaluación y recalificación de cartera es correcto? Porque todos los modelos deben ser sujetos a pruebas de backtesting. Y eso es parte de lo que vamos a saber usar. Vamos a aplicar una prueba de Kolmogorov-Smirnov, que esos están raros, no se van a quedar solamente con el Smirnov, por favor, se llama la prueba KS. Vamos a aprender a aplicar una prueba chi cuadrado, una prueba PCI de Population Stability Index, para saber ustedes cómo está respondiendo ese modelo, una matriz de confusión, para saber qué tan bueno es el modelo que usted está elaborando y los resultados que le están dando a partir de esa metodología, o si usted tiene que hacer algún tipo de calibración, y la calibración no es cambiar el modelo. La calibración es cambiar los parámetros y la forma como usted está usando la información, que eso también lo vamos a ver en ese taller de 4 días, de 6 días realmente. También vamos a encontrarnos eventualmente con una evaluación parcial o limitada de la cartera, porque a veces, como decía por allí Lice hace un momento, hay entidades que tienden a evaluar solamente las operaciones que están en mora, señores. La evaluación que ya está en mora, ya en riesgo se le está materializando, entonces no las evalúo también. Pero usted no puede dejar el grueso de la cartera, que es la cartera que aparentemente está al día, porque ahí es donde está el mayor riesgo. Ahí, Sandra, pero usted como es de exagerada, si es la cartera que mejor se comporta. Pero recuerde que todos los créditos que terminaron calificados en calificaciones peores que A nacieron en A en algún momento de la vida. Entonces, lo que queremos hacer es entender cuáles son esas características y circunstancias que hacen que eventualmente ese crédito se vaya a deteriorar a futuro. Y no podemos por ello ignorar la cartera que aparentemente está sana o que tiene garantías sólidas. ¿Por qué? Y ojo con esto, es importante que usted valide, que eso ya les estoy dando puntaditas, valide que las garantías no solamente existan y tengan una valoración a precios de mercado, que usted vaya y sepa que el vehículo que usted tiene en garantía, si lo vende por él, cuánto le puede dar el mercado, que no sobreestime ese valor, sino que adicionalmente ese vehículo, por favor, esté asegurado. Sandra, pero a mí la norma no me dice que tengo que evaluarlo. En el modelo de PDI que hace parte, o de los Given Default que hace parte del modelo de pérdida esperada, si usted debe contemplar esa valoración y debe garantizar que ese vehículo o esa prenda o esa garantía tenga y mantenga el precio. ¿Y cómo se hace? A través de seguros. Ay, Sandra, pero es que el deudor no ha asegurado el vehículo. Eso quiere decir que usted debe garantizar que está amparando esa garantía, porque usted tiene una cobertura que anda en la calle a 4 ruedas y cualquier cosa le puede pasar. Y entonces, por mucho que tenga una garantía que aparentemente es líquida, que aparentemente, pues de líquida es una garantía real más bien,
que aparentemente usted puede recuperar total o parcialmente de ahí, pues obviamente si su garantía sufre algún siniestro, pues no va a ser mucho lo que usted pueda recuperar. Entonces, es importante tener en cuenta hasta esos detalles. Y de eso vamos a estar hablando en nuestro modelo de evaluación de cartera. Ocultamiento de riesgos latentes, reestructuraciones encubiertas y concentración por sector o cliente. Nosotros debemos saber a qué sector económico está destinada nuestra cartera, que esa parte la vimos en el modelo de apetito de riesgos, Cristian. No sé si tú de repente te acuerdes que tuvimos una variable, un modelo, más bien un referente para evaluar actividades económicas. Que me acuerde, sí, claro. El tema es que me tocaría volver a entrar a ver el video para poder verificar si me estoy escuchando doble. ¿Ustedes me escuchan doble? Uf, hay un montón de eco sobre eco sobre eco. Bueno, ¿seguimos? Vamos a seguir entonces, y lo que veíamos es que lo que estaban preguntando hace un momento, ese ocultamiento de riesgos latentes, reestructuraciones encubiertas, esas negociaciones y la cartera todavía hasta el día que no ha pasado nada. Nosotros sabemos cuando una cartera tiene un mayor riesgo, cuando el asociado cliente usuario ha venido con nosotros a decirnos que tiene una mala situación. Y no se trata de ir a reportarlo en centrales de riesgo, se trata que internamente nosotros ajustemos esa calificación y lo graduemos para tener unas mayores provisiones y que así yo lo reporte en centrales de riesgo porque él tiene derecho a guardar su buen nombre y todo lo demás por habeas data y todos los derechos que él tiene. Internamente no quiere decir que yo no vaya a reconocer el riesgo y que no esté calificado en mi cartera internamente con una calificación mayor, que ese es un punto fundamental. A veces pensamos que calificar mal al asociado cliente, usuario, deudor, quiere decir que yo tengo que correr a las centrales de riesgo a reportarlo pues mal. Y eso pues, si está reestructurado, ahí amerita, ¿cierto? Si tengo una morosidad, lo que sea, ahí amerita. Sin embargo, de cara a la evaluación interna en las organizaciones solidarias, por lo menos, se da esa potestad de que en cumplimiento de la ley de habeas data usted va a hacer el reporte, pero eso no lo exime a usted de la responsabilidad interna que tiene de reconocer el riesgo y de hacer, pues obviamente, la calificación y la reserva de pérdida esperada, provisiones que requiere esa obligación. Cuando la información además está desactualizada, que ya Cristian tocaba este tema en el pasado live del viernes, tenemos pues también unos riesgos. Uno es no actualizar, pues por no actualizar la información económica, financiera, patrimonial del deudor, pues yo voy a decir que tiene una capacidad, una solvencia económica, pues que no me está mostrando la realidad de esa persona. Puedo estar desconociendo ingresos reales, ya sea porque están subestimados o sobreestimados, un mayor endeudamiento o menor endeudamiento. Y si además yo no hago la consulta en centrales de riesgo, que a veces me dicen, no, Sandra, es que la consulta en centrales de riesgo la vamos a hacer solamente para los créditos de mayor cuantía, esos que son de X monto para arriba y que representan en conjunto el 20% más de las obligaciones más altas, señores. Toda la cartera debe ser evaluada, no solamente porque usted le está desconociendo qué tan endeudada está esa persona afuera y qué tanto riesgo le está representando. Puede que a usted le esté pagando, pero afuera dejó de pagar hace rato. Y como usted le prestó hace, no sé, 3, 4 años, usted la última foto, si no ha vuelto a hacer actualizaciones, la última foto es que tiene de hace 3 o 4 años cuando todavía pagaba las obligaciones. Usted está de buenas que le sigue pagando, lo cual no quiere decir que no tenga un mayor riesgo. Por eso hacer la consulta me va a permitir saber si esa persona tiene un mayor endeudamiento fuera, si esa persona está atendiendo bien sus obligaciones o no. Y a veces me dicen, Sandra, es que resulta que esa persona tiene cinco obligaciones en mal calificación, tiene 3 en E y 2 en K. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que nos pegamos de esas calificaciones? Tampoco se trata de eso. ¿Por qué? Debemos mirar un poco. Francisco dice que tenemos eco todavía. Ok. Debemos mirar también la materialidad de esas calificaciones, porque es que resulta que tiene 2 obligaciones
ENCA porque tenía cartera en tarjetas de crédito y le estaban cobrando las cuotas y resulta que la persona estaba negociando ese pago de las cuotas porque ella no pidió las tarjetas o porque nunca las activó y le están haciendo una negociación por eso, porque fue un tema de un error del establecimiento de crédito y va uno a mirar y el monto del que están peleando y por el cual está en caso, no sé, $40, ¿cierto? Y tiene obligaciones por montos de 50.000, por montos de, no sé, $40.000 y están siendo afectadas por una obligación de $40. Entonces aquí también es importante, señores, la materialidad de lo que usted se encuentra en centrales de riesgo y para eso vamos a definir unas reglas muy claras para poder establecer cuándo sí, cuándo no vamos a considerar ese deterioro, que ese es otro tema que hay que definir muy bien. Y eso nos puede conllevar a clasificaciones inadecuadas, provisiones mal calculadas, subestimación de la exposición real, afectar pues obviamente la capacidad predictiva de mi SAR-C, porque yo puedo tener un modelo muy bueno, pero si yo me pongo a meterle basurita al modelo, pues el modelo deja su capacidad predictiva. Entonces tenemos que ser congruentes también con lo que estamos evaluando. Es imprescindible reforzar procesos de actualización. Las campañas de actualización de datos, ya lo decía Cristian, nos van a permitir generar valor agregado en las organizaciones y aquí ya no entro más en detalle porque nos va a seguir mostrando un montón de sorpresitas interesantes que vamos a estar viendo este viernes. Además, es importante también hacer la verificación anual de datos de deudores y realizar la actualización de la consulta en el buró de crédito. No es una excusa no tener esa consulta de manera general. Ay, Sandra, pero es que yo hice la consulta de el 20% de mi cartera que la coloqué en los últimos 4 meses. Entonces, la pregunta que yo les hago, señores, si ustedes guardaron esa información, no, yo la consulté, pero la tengo aquí en el papel. Si usted se pone en la tarea de pasarlo de papel a base de datos, le sirve. Y si no, ¿para qué no tiene un mecanismo que cuando usted hace la consulta le descargue la información y de una vez le alimente el buró de crédito? Porque esa plática se la pudo haber ahorrado, pero si usted no la guarda, no le va a servir absolutamente de nada. En cuanto a sesgos y limitaciones en la capacidad predictiva, pues podemos tener modelos con alta discrecionalidad basados en juicios subjetivos sin variables de validación. Ay, lo que me estaban preguntando ustedes, mis amores. Falta de calibración estadística o aplicación de pruebas de backtesting que las vamos a estar trabajando durante el taller. Vamos a tener falsos negativos, créditos aparentemente sanos que se deterioran repentinamente o falsos positivos y todas esas cosas que se llaman error tipo 1 y error tipo 2 en estadística, adivinen qué va a pasar, las vamos a estar trabajando durante el taller y con eso nos vamos a evitar tomar decisiones erróneas de aprobación, de provisión o de gestión comercial. Y repito, todo esto no puede quedar únicamente en una evaluación que afecta a los indicadores y que afecta a las provisiones, sino que también se debe extrapolar a colocar cartera, que es a lo que nosotros vinimos. Y qué mejor con haber hecho todo este análisis que tenemos, los insumos fresquitos, están recientemente evaluados. ¿A ti qué te suena eso? ¿Crees que yo te diga, vamos a hacer una campaña preaprobados y qué riesgos te diga, aquí está la lista? ¿Tú cómo ves eso? Como lo veo yo, sería la oportunidad más gigantesca para poder aumentar los ingresos. Yo lo veo así, preaprobados, montón de billete, montón de dinero y además de preaprobados de crédito, muchas formas de poder aumentar el ingreso por ahí, que es lo que quiero. Ya sé por qué me haces esa pregunta. Porque yo sé que cuando tú mencionas el tema de la actualización de datos, generas esa retroalimentación también que se debe dar entre el área de riesgos que tú mencionabas una cosa, me encantó esa sesión del viernes donde estábamos aquí, ¿no? Como en plena disputa el área comercial y el área de riesgos cuando nosotros podemos trabajar en armonía, en amor, en crecimiento sano, productivo, si tenemos las herramientas. Y esta va a ser una herramienta poderosísima. Así como puedo identificar los que ameritan deteriorarse, no voy a mejorar los que el modelo me está diciendo que son mejores, pero sí los puedo retanquear, señores, sí les puedo ofrecer cariñitos adicionales con todo el criterio a partir de las pruebas estadísticas y de esta información vamos a poder hacerlo. Y nos vamos a saltar todas estas sesgos y limitaciones y todos los impactos que pueden llegar a tener, inclusive la gobernabilidad, porque una cartera que tú salgas y le digas al mercado que tu cartera está perfecta, que no pasa nada, y luego cuando tú vas y miras, de repente empieza a tener un deterioro, ¿tú cómo crees que queda esa persona, ese directivo que
salió a decir que su cartera estaba perfecta, que emitió informes a la super y que emitió informes a la asamblea y realmente la cartera al año siguiente tiene un deterioro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Será que pierde credibilidad o no? ¿Qué dices? Pierde mucha credibilidad. El tema es que, y el tema no es que la pierda, el problema es volver a recuperarla. Sí, al final si no tuvo las herramientas suficientes y si de verdad no hubo ese, ¿cómo le digo, cómo te digo yo? Como esa unión, esa complicidad con gestión comercial y para evitar todos estos resultados, pues más bien será hasta un chao o hasta pronto. Y al final igual la empresa, la entidad tiene que volver a recuperar esos rubros. ¿Ustedes qué opinan, señores, de lo que estamos proponiendo? ¿Les gusta la idea o no les gusta la idea? Francisco, muy bien, excelente. Entonces, de eso se trata, señores, de hacer las cosas prudencialmente, pero todo lo que nosotros hacemos prudencialmente nos va a dar herramientas para hacer ventas. Nos va a dar herramientas para crecer. Y lo más lindo es que nos va a dar herramientas para crecer como nos gusta, emulsión de Scott, sanos y fuertes. Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿quieren ustedes desarrollar de la mano de expertos un modelo estadístico, objetivo, confiable, a la medida, que les permita reflejar la real exposición al riesgo de crédito de la cartera? ¿Quieren o no quieren? Francisco nos dice que sí, pero solo Francisco quiere. Los demás no quieren, Cris. ¿Cómo la ven? Milena nos dice que también quiere. Excelente, muy bien. Señores, este es el siguiente. Álvaro sí, Mario Luis sí, excelente, muy bien. De eso se trata, de volver esa retórica de la hermosa relación comercial riesgos en una relación real de gana-gana. Porque riesgo no está para decirle a todo que sí, pero comercial tampoco está para dejar de colocar, porque riesgo le dice a todo que no, ¿cierto? Entonces aquí se trata, como decía Cristian el viernes, de buscar las herramientas que nos permitan lograr el objetivo que las dos áreas quieren. Y aquí se confluyen muchos elementos en los cuales, de la mano del área comercial que nos va a ayudar a hacer esa actualización de datos, les vamos a dar un super premio que es lograr tener unas campañas decantadas, ya filtradas para que salgan a hacer colocaciones. Inclusive ya se puede saber hasta qué monto se le puede llegar a ofrecer a esas colocaciones, a esas ofertas, teniendo en cuenta que hay información aquí, que teniendo en cuenta que hay información, ¿desde cuando no me escuchan? Que hay información actualizada. Te perdimos, me dice a las 20:03, ok, ¿me escuchan ahí? Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Ah, ok, perfecto, listo, gracias. Bien, listo. Entonces les decía que vamos a tener esa oportunidad, gracias, de tener el gana-gana, en donde vamos a poder darle la ruta a comercial. No se trata de decirle comercial, no pise allá, no vaya hacia allá, no haga, no haga, no haga, sino ir con la linterna de la mano con el comercial y decirle, señor comercial, para que usted sea más efectivo, pise ahí. No sé si ustedes, lo digo porque es que a mí me gusta mucho el senderismo. Cuando yo hago senderismo, uno va con su linternita, va con un bastoncito, y el guía normalmente cuando observa algún tipo de terreno, algún tipo de dificultad, le dice a uno, no pise ahí, pise más bien en este lugar que es más seguro. Entonces, el guía no le dice a uno, no pise ahí, mire a ver qué hace, no. El guía le dice a uno, no pise ahí, más bien váyase por este sendero que es más seguro, tenga precaución con esto y con esto. Y uno va a la fija, uno no se va a lastimar. Y es exactamente esa también la labor que debemos hacer nosotros con nuestros comerciales, y es decirle no a todo no, sino obviamente levantar las banderitas donde corresponde, pero también tenemos las herramientas para decir en dónde es mejor, a dónde podemos direccionar. Bien. Bueno, mi Cris, bueno, no sé, compañeros, ustedes, ¿qué opinan? ¿Les gustó esta propuesta que estamos haciendo de lo que vamos a desarrollar en el siguiente taller de evaluación de cartera? ¿Les parece retado? ¿Les parece interesante?
Álvaro dice que todos a la derecha, pues. Ok, coordinación. Miguel Antonio nos dice que sí, excelente, muy bien, gracias. Y hoy vamos a tener premios a las personas que estuvieron con nosotros hasta esta hora. Premios, y los dejo con Cris. Familia, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Me escuchan ahí? Muy bien, perfecto. Ya les había mostrado que venía, ¿cierto? Así que, bueno, vamos a ver. Aprovechemos que estamos en... ¿Quién ha usado Kahoot? Quiero saber si ustedes hace 15 días creo que fue que utilizamos Kahoot también. Escríbeme en el chat con el número 1 si ya han utilizado Kahoot, porque, mejor dicho, mejor dicho, me emociona ya entrar en materia porque el premio está muy, muy, muy interesante. Entonces, pues bueno, arranquemos. Bueno, les voy a poner en el chat, digamos que por decirlo así como las reglas. No, el link para que puedan ingresar al juego, ¿listo? Entonces, en el chat de esta sesión, puse un link. En este link va a haber, ya les muestro qué va a haber. Presentar otra cosa. Aquí no, aquí. Les va a salir algo así. Aquí en donde dice PIN, ustedes van a ingresar este PIN. 629-324, ¿vale? Y vamos a tener unas preguntas interesantes en materia de evaluación de cartera. Entonces, muy bien, Mario Luis, excelente, muy bien. Paula, Álvaro, Gerson, Francisco, excelente. Vamos ingresando paso a paso. Voy a dar exactamente 30 segundos para que puedan ingresar. Alexa, 40 segundos. 40 segundos. Empieza ahora. Para que vayan ingresando. El PIN es 629-324. Si a último instante alguien me dice, espérame, yo lo espero. Pero si suena la alarma y solamente estamos Francisco, Álvaro, Paula, Gerson y Mario, arrancamos. Yo creo que faltan menos de 19 segundos. Victoria, muy bien. Si me dicen, ahorita que suene la alarma, me dicen, espérame. Me espero. Pero si no, arrancamos. ¿Cuál es el premio, Cris? Cuéntanos. El premio, se le decimos al ganador. Milena, muy bien. Excelente, muy bien. Alexa, silencio. Bueno, vamos a arrancar en 10, 9, 8. Un momentico, muy bien. Alexa, 30 segundos. 30 segundos. Empieza ahora. Seguimos esperando con... ¿Alguien se salió o cambió de muñequito? Paula, Gerson, Mario, Álvaro, Milena. Bien, muy bien. Está muy fácil, únanse. El código 629-324. 629-324. No. Está en pantalla. Está en pantalla, sí. 629-324. Alexa, silencio. Creo que tú ya has entrado ya ahorita, ¿cierto, Victoria? Sí, ya está. Creo que tú ya habías entrado. 629-324. Ahí está. Lizeth, bueno, ahora sí. 5. Es preguntas de evaluación de cartera. Tienen que estar supremamente atentos. 5, Abel. 10, 9, 8, 7. Me toca ya empezar porque ahorita seguimos con... Bueno, ya les digo. 4, 3, 2, 1. Vamos a subirle el volumen. Arrancamos. ¿Cuál es el principal propósito de la evaluación y recalificación de cartera? ¿Estás escuchando? 20 segunditos. Tienen que ir al móvil
Responden con la figurita. 3, 2, 1. Muy bien. ¿Cuál es el principal propósito de la evaluación de cartera? Una correcta y oportuna revelación del riesgo de crédito. Vi que alguien decía determinar la rentabilidad de la cooperativa. ¿Por qué no? No se está escuchando. No se escucha, doctora Sandra. Porque en la determinación de la rentabilidad de la cooperativa no tiene realmente directamente injerencia, teniendo en cuenta que la evaluación de cartera nos sirve para establecer ex ante cuál va a ser el deterioro de la cartera, cómo van a estar esos deudores hacia el futuro con la información que tenemos hoy día. ¿Escucharon? ¿Estuvo bien? ¿Sí? ¿Sí me escucharon? A ver si te escuchamos ahí. Ay, Listo, perfecto. Muy bien. Siguiente. Vamos a ver el podio, cómo quedó, cómo vamos. Muy bien, Gerson, excelente. Muy bien, muy bien. Hasta ahí preguntas de la dinámica. Ven la pregunta, en el celular le sale una figurita y según la figura y el color, marcan la respuesta. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué riesgo se genera al usar criterios subjetivos en la evaluación? Y aprovechando que estamos en Halloween. Muy bien. Se introducen sesgos y se distorsiona la clasificación del riesgo. ¿Por qué no mejora la objetividad del modelo? Precisamente porque lo que estamos escuchando, ya estoy yo, ok, porque lo que estamos buscando precisamente es reducir esa subjetividad y mejorar e incrementar la objetividad. Y de esa manera es importante que las reglas queden completamente definidas, claras y ojalá matemática o estadísticamente estructuradas, de manera que nadie, entre comillas, le pueda meter la mano a los resultados. Increíble, muy bien. Gerson, muy bien, excelente, perfecto. Recuerden que ¿Cuál es la consecuencia de no actualizar la información del deudor? ¿Ibas a decir algo, doctora Sandra, que ya arranqué de una? sí, que recuerden que aquí premian velocidad y exactitud, las dos cosas, al más rápido y al más preciso. Y aquí en relación con la pregunta, cuando no se actualiza la información, no podríamos decir que mejora la capacidad predictiva. Por el contrario, se deteriora porque estamos tomando decisiones y análisis con información que ya es obsoleta. Yo pondría que estoy perdiendo un montón de dinero, pero bueno. Muy bien. Bien, Gerson se mantiene, excelente, súper bien. ¿Qué significa un falso negativo en un modelo de evaluación de cartera? Tres, dos, uno. ¿Me escuchan ahí? Bien, aquí lo que nos está diciendo un falso negativo es que nosotros decimos está muy bien, ¿cierto? El negativo es decir, el crédito no va a tener ningún problema. Y decir que es falso negativo es cuando nosotros estamos diciendo que es bueno, pero realmente era malo, con lo cual nos va a generar unos costos muy elevados. Súper bien, súper bien. Ahí nos están escuchando bien. Vamos bien, excelente. Muy bien. Dice Augusto y nos dice Jason que todo está ok. Vale, seguimos. Gerson está a fuego. Siguiente.
¿Qué beneficios tiene realizar la evaluación y recalificación de cartera? Bien, permitir la toma de decisiones correctas y ajustar políticas y controles. ¿Por qué no evitar la constitución de provisiones? Porque realmente lo que queremos en la evaluación y recalificación de cartera es que nosotros podamos anticipar esos posibles deterioros, si es necesario identificar o si vemos un deterioro en unos perfiles puntuales, mejorar y fortalecer nuestras políticas y controles. Y cuando estamos hablando de evitar la constitución de provisiones, realmente la evaluación y recalificación de cartera casi siempre trae consigo un incremento en las provisiones, pero ese incremento en las provisiones se hace de manera gradual y no se hace de golpe cuando una contraparte, un deudor, pues ya entra en una situación bien compleja de mora que no nos permita ni siquiera acompañarlo, ni negociar con él, ni tomar una mejor posición frente a la recuperación. Súper bien, excelente. Vamos con Gerson, he estado súper arriba siempre desde que arrancó. Y bien, ¿qué impacto tiene la evaluación parcial de cartera? Listo. ¿Por qué no reducir la morosidad real? Bueno, la evaluación parcial de cartera, cuando nosotros no lo hacemos, sino la cartera que está en algún grado de mora, la cartera que no es triple A, por ejemplo, está generando un ocultamiento de ese riesgo latente que puede estar allá en la cartera de nada. Recuerden que para que una cartera llegara a una calificación mayor, siempre nació 0 kilómetros, siempre nació muy buena. Y el excluirla, pues obviamente nos va a ocultar esa información que puede estar mostrando cierto deterioro o ciertas circunstancias adversas que puede llegar a tener ese deudor. ¿De acuerdo? Entonces, el impacto que tiene la evaluación parcial de la cartera realmente no es reducir la morosidad real, porque nosotros estamos dejando de lado una parte de la cartera que puede precisamente llegar a un deterioro y llegar a presentar morosidad más adelante. Por lo tanto, siempre hay que hacerla en la totalidad de la cartera. Súper bien, súper bien. Ya casi sabemos el ganador. ¿Qué representa el uso de información desactualizada en la evaluación? Pero estuvo rapidísimo. Súper bien, ya no hay más explicación. Sí, la explicación. Un riesgo de información y revelación inadecuada del riesgo de crédito. Muy bien, perfecto. Excelente, excelente. Vamos a ver si Mario Luis ahí le pone el pie. Está pegadito, Gerson, ya es por tiempos. Paula también vas muy bien, excelente. Milena vas viendo. ¿Cuál es el efecto de un modelo con baja capacidad predictiva? Súper bien. Aumenta la probabilidad de decisiones erróneas en aprobación y provisión. Perfecto. Vamos con... Y ha dicho Mario Luis, donde ponga un puntico más rápido. Se acorta la brecha. La corta, sí. ¿Por qué se debe evaluar incluso la cartera garantizada o sin mora? Bueno, ¿por qué no es? Porque las garantías eliminan el riesgo.
porque como lo decíamos, las garantías pueden perder también su valor en el tiempo, porque las garantías también están sujetas de algunos riesgos y precisamente es una de las variables que nosotros vamos a estar evaluando en nuestro modelo de evaluación de cartera. Y dependiendo del estado en el que esté la garantía, podemos decir, ah, bueno, la garantía la está cubriendo o no, pero fíjense que no la estamos dejando de lado, la estamos incorporando como una variable a evaluar, no la estamos dejando por fuera solamente por tener garantía. Muy bien, Gerson, creo que ya era la última. Ah, no, falta una. Según las normas locales en general, ¿qué parte de la cartera debe evaluarse? Súper fácil, súper fácil. O pues sí, súper sencillo. Bueno, ay, le di muy rápido. Bueno, vamos a ver el podio. Muy bien. Paula. Ay, no. María Luis, muy bien. Ay, quería explicar antes cuál era el premio. Bueno, bien. Gerson, increíble, muy bien. Felicitaciones. Felicidades, Gerson, muy bien, las gracias que estuvieron ahí también. Top 5, excelente, y a todos los que participaron, excelente. Tienes esa actitud y ahora vienen los premios. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Les pareció? ¿Les gustó la dinámica? Muestran los primeros. ¿Les gustó la dinámica, sí o sí? A mí me gustó, me encanta. Excelente, buenísimo. Bueno, les cuento rápidamente cuál es el premio de Gerson. Es una sala de coaching que vamos a tener inmediatamente terminamos este live. ¿Qué es la sala de coaching? La sala de coaching es una sesión semi personalizada, ¿cierto? Que solamente tienen acceso las personas que son parte de UD Riesgos Academy. ¿Qué es UD Riesgos Academy? Es básicamente la membresía donde nosotros tenemos más de 150 videos, más de 150 grabaciones y dentro de las mismas hay plantillas, hay material que se puede utilizar inmediatamente. ¿Cuál es la ventaja de UD Riesgos Academy? Primero que todo, pues que al tener estas salas de coaching cada 8 días, normalmente se hace o antes o después del live. Ahorita le estamos dejando después del live para que quede mucho más tiempo para solucionar todas las preguntas. Ahí no solamente vamos a ver preguntas de evaluación de cartera o de matriz o de apetito de riesgo, sino de todos los riesgos en general, incluyendo, y me encanta este tema de marketing aplicado a la gestión de riesgos y todas las herramientas que van a venir de ahora en adelante. Para las personas que no hacen parte de Riesgos Academy, esta membresía solamente tiene una inversión de $33. Si ustedes desean ingresar, pues simplemente van a Comunidad de Riesgos, me buscan a mí como administrador y yo estaré pendiente de ustedes para poder darles el ingreso. En cualquier caso, acabo de dejar mi número en el chat. Y pues nada, señores, Gerson, ya me escribes, porfa, para poder pasarte el link para que te conectes ahorita en 5 minuticos, en 5 minutos, y aproveches, mejor dicho, este espacio mega VIP y felicitaciones por quedarte hasta el final, felicitaciones por tu premio y pues bueno, preguntas, dudas, aclaraciones, sugerencias, ¿está bien? Álvaro, es excelente modo de repaso, excelente, me encanta, claro que sí. Me encanta. Y esta es la ventaja de estar con nosotros, que siempre estamos procurando dar información de valor, obviamente de la mano de ustedes también, de ustedes es este espacio, si tienen preguntas, aprendemos también aquí con ustedes. Entonces, pues ya nos vemos a los que tienen en la membresía o los que están ya inscritos en el taller, nos vemos en 5 minuticos en nuestra sala VIP. Para el segundo y tercer puesto, hay que estar más pendientes para el próximo live. Un abrazo, señores. Los quiero mucho. Excelente noche. Chao, chao.